todo contribuyente, de una manera u otra, siempre se relaciona con alguna institución, estatal, paraestatal, alguna corporación que lo agrupa en razón de su actividad, alguna cámara, etc. El legislador previó este tipo de relaciones en el sentido de facultar al organismo fiscal a requerir información sobre los sujetos que a dicho organismo se vinculan. ¿Cómo lo previó? Si vamos al artículo 107 de la Ley 11.683, que ya se los muestro, nos encontramos que los jueces administrativos de la AFIP podrán requerir información a los organismos y entes estatales y privados, incluyendo bancos, bolsas y mercados. No rigen las prohibiciones establecidas por la norma de creación o funcionamiento de las referidas instituciones. Los funcionarios públicos están obligados a facilitar la colaboración que se les solicite y a denunciar las infracciones que lleguen a su conocimiento en el ejercicio de sus funciones, bajo pena de la sanción del artículo 277 del Código Penal. Como vemos, si estas instituciones están dentro del universo de información, es lógico que el organismo fiscal tenga facultades para solicitar información a quienes son los bancos, las bolsas, los mercados, etc. Pero bueno, el tema no es tan simple. ¿Por qué digo que no es tan simple? Porque tradicionalmente la doctrina y la jurisprudencia había interpretado que esta facultad, si bien apuntaba a una corporación, a un ente, a un organismo, debía ser referenciada o dirigida a un contribuyente determinado. Por ejemplo, a la Cámara de Cereales de la región pampeana le pido información sobre JJ, Sociedad Anónima, que está afiliado a ella. Esta era una aceptación pacífica. Pero bueno, cuando en la década del 90 aumentó el vértigo de las inspecciones, aumentaron los requerimientos de información general, aumentaron los controles formales, la parte previsional pasó a manos de la entonces DGI. Se produjo una situación de roce entre el Colegio Público de Abogados y el Fisco Nacional. ¿Por qué? Porque el Fisco Nacional le había requerido información sobre todos sus matriculados al Colegio Público y este se había negado, basándose principalmente en dos razones: la preservación de la intimidad de sus matriculados y el hecho de que, como el artículo 107 dice, los jueces administrativos podrán, debe inferirse que solamente podía realizarse en relación a una cuestión o a un proceso iniciado contra un contribuyente particular, que en este caso debería ser un abogado que esté bajo un procedimiento administrativo de inspección. Ese roce llegó a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia, contrariamente a lo que venía señalando la doctrina nacional de primer nivel, interpretó que estas facultades no son exclusivas a un contribuyente determinado dentro de un proceso administrativo iniciado, sino que hacen a la mecánica general de requerimientos de información del organismo. El fallo, que ya se los transcribo en pantalla, DGI contra Colegio Público de Abogados de la Capital Federal sobre medidas cautelares, dio mucho que hablar a la doctrina. ¿Por qué? Porque fíjense que toda facultad se relaciona con las otras. Si yo, por ejemplo, me niego a suministrar información al Fisco Nacional que hace a mi situación fiscal, el Fisco, reuniéndose otros parámetros que ya hemos mencionado, puede llegar a tramitar un allanamiento de mi domicilio fiscal.
Si el fisco pide a una corporación, valiéndose del artículo 107 y de este fallo, que le entregue la totalidad de la información de su universo de asociados, miembros, agremiados, etc., y el organismo lo niega, el fisco podrá allanar, según esta jurisprudencia, la sede de ese organismo, cámara o corporación. Y fíjense que ese allanamiento no está dirigido a un contribuyente determinado, dando por tierra toda la teoría judicial sobre la procedencia de las órdenes de allanamiento. Bien, fijémonos en una situación. Las cámaras suelen tener mucha información sobre sus miembros, algunas de las cuales no reviste interés impositivo. Si bien la Corte Suprema dijo que el ejercicio de estas facultades no implica violentar el derecho a la intimidad personal garantizado por la Constitución, puede darse el caso de que la información que se recabe, como es general y global, muestra relaciones de los contribuyentes que no tienen aspectos impositivos. Quizá la Corte Suprema en algún otro momento reverá esta decisión. Espero que así sea. Bien. Ya hemos visto a grandes rasgos cuál es el marco jurídico aplicable, cuáles son las facultades del fisco en relación a un contribuyente determinado o a un tercero en relación a ese contribuyente. Hemos visto cuáles son las facultades de requerir información a organismos y entes, y ahora nos quedaría por ver cómo se documentan los procesos de inspección.